esto para mí fue eh, bien interesante, porque al principio cuando eh, acepté la invitación, pensé en contar un poco la historia e ir eh, 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 contándole cómo fue cambiando en algunos en la aplicación del Turnitin, pero al final y claro, tratando de organizarlo hacia el tema central de integridad científica, vi que todo esto había sido un proceso largo de instrumentos que la universidad como institución, con un colectivo de gente, estaba tratando de mejorar y reflexionar en cómo trabajar mejor algunos aspectos sobre la integridad científica. Entonces, para empezar, antes de hablar del Turnitin apropiadamente, quiero hablar un poco sobre plagio. Eh, y el plagio es un tema que ocurre en todas partes del mundo, en diferentes niveles y estratos. eh, eh, Plagios que pueden ser desde plagios artísticos o plagios académicos o científicos, que en algunos otros casos ganan mayor relevancia o se vuelven más famosos básicamente por la persona que implica eh, 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 o que está implicada en esa sospecha de plagio eh, o en el plagio comprobado. Eh, pero realmente no sabemos o no se llega a conocer realmente, y eso con los años ha ido cambiando un poco a poco, pero no se logra saber realmente cuál es el número real de mala conducta científica o de plagio. Esta slide que es de la presentación del doctor eh, Willy Lescano. eh, Él hace nos pone este artículo donde nos ayuda a identificar que hay una diferencia entre los investigadores que admiten que han tenido una mala conducta científica y los investigadores que han observado que hay una mala conducta científica. Viendo que los que, como es claro, o sea, si uno dice quién ha hecho algo malo, nadie va a levantar la mano, solamente entre 3 y 9% de las personas levantaron la mano y dijeron, bueno, yo hice algo malo, pero los que observaron que había algo malo, llegaban a ser hasta el 28%. Y hago referencia al doctor Lescano, porque el doctor Lescano hizo un esfuerzo importante en esta publicación eh, que les recomiendo que lean, porque en esta publicación él identifica que hay algunos casos de mala conducta científica dentro del programa de maestría que él estaba liderando en ese momento, creo que sigue liderando, y que y en realidad identifica los casos y luego propone, y lo que cuenta este artículo es cómo manejarlos y cómo tratar de enseñar a los alumnos a que no sigan con estas conductas o repitiendo estas conductas de mala conducta científica. No me quiero alejar un poco del tema, pero les recomiendo que lean este artículo. Lo que quiero, y regresando al plagio, que es lo que nos ayuda a medir el programa Turnitin, en este estudio que hace Turnitin y que fue publicado por RPP, se identifican que hay que el plagio o el índice de plagio es
similar y ocurre en todas partes del mundo, alrededor del 10%, 12% en Latinoamérica, 11% en Estados Unidos y Canadá, 14% en Asia Oriental. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el plagio es algo que ocurre normalmente entre la comunidad científica, pero que ocurra no quiere decir que tenemos que primero no evitarla o no enseñar o no generar capacidades para tratar de que esto se disminuya. Después de haber reconocido que este problema del plagio es un problema que ocurre en todas partes del mundo y con diferentes magnitudes dependiendo de dónde estemos, les quiero contar un poco la historia de la Oficina de Integridad Científica en la universidad. La universidad, el año 2000, el 2001, abrió su vicerrectorado de investigación, fue el primer vicerrectorado de investigación en el Perú, que tuvo un impacto muy importante en la producción científica de la universidad. Dentro de todos los planes y regulaciones que se hicieron para la gestión del vicerrectorado de la universidad, las autoridades de la universidad que en ese momento se basaron o tomaron como referencia las normativas americanas, porque básicamente nos centramos en tratar de atraer los fondos federales de Estados Unidos que nos pedían cumplir con una serie de normativas y requerimientos que están asociados a lo que nosotros conocemos como el Federal Wide Assurance. Básicamente, para hacerlo lo más simple posible, es la universidad, a partir de que tiene el vicerrectorado de investigación, logró conseguir una serie de estándares que permiten a la universidad tener financiamiento directo del NIH y otras instituciones federales en salud para hacer investigación de manera independiente. Toda esta serie de compromisos que están involucrados en el Federal Wide Assurance, entre otras cosas, incluían la implementación de diferentes estándares que eran el Comité de Ética, que en Cayetano estaba desde el 92, o sea que no había problema, el Comité de Ética de Animales, que se implementó en el año 2004, y tener una oficina de integridad que se implementó en el año 2002. Entonces, en estos primeros años del vicerrectorado, con la necesidad del cumplimiento por los compromisos asumidos por este Federal Wide Assurance, la universidad, con referencia a las normativas americanas, abren una oficina de integridad en el año 2002. Ahora, quiero recordar que en ese momento las regulaciones de integridad eran realmente incipientes. La primera política de misconduct, de mala conducta científica, salió en el año 2000 y fue revisada en el año 2007 y ha ido cambiando constantemente. Y ese cambio creo que es el que tenemos que describirlo, cómo va cambiando la regulación y cómo va cambiando la posición de la universidad ante la mala conducta científica. Y estos son algunos datos sobre esta primera etapa de la regulación que se tuvo en el año 2002, con los casos de mala conducta científica como que fueron plagios, porque hubieron varios casos también, pero yo he seleccionado solamente los casos que eran plagio. Y teníamos pocas denuncias de plagio, las cuales fueron tratadas con la privacidad que era necesaria, descrita con la regulación,
y que tuvieron las sanciones apropiadas de acuerdo al reglamento de la universidad. Ahora, solamente hay que notar que en ese momento, cuando teníamos un caso de plagio que no estaba asociado al uso de fondos federales, simplemente se quedaba en la universidad y no había un lugar donde compartir esta información sobre los casos, las sanciones que podría dar la universidad. Sin embargo, si es que, y eso se mantiene hasta ahora, hubiese algún caso de mala conducta científica con el uso de fondos federales, estos deben ser informados a las autoridades americanas para que se produzca esta department list o esta lista, lo que yo llamo lista negra de investigadores que han sido sancionados por sus instituciones. Entonces, vemos que en este primer momento de la universidad, la orientación era responder a alegaciones de mala conducta científica y como tal tenía la regulación, desde mi punto de vista, un sentido un poco más punitivo. Sin embargo, como les comentaba, la regulación americana cambió. Cambió porque nos fuimos dando cuenta que muchos de estos casos, estos son los casos que tuvieron algún tipo de sanción, hubieron algunos otros casos donde se identificaba que había desconocimiento de parte del alumno o del asesor de tesis en las buenas prácticas o en cómo tener una buena práctica en escritura científica y que le generaba en algunos casos errores al momento de escribir sus reportes que generaban estos casos de plagio. Sin duda también hubieron casos de plagio claros, pero hubieron algunos casos que eran básicamente por desconocimiento. Y acá creo que es importante rescatar este proyecto que fue liderado por Roxana y Willy Lescano y la doctora Patti García, tanto en la universidad como en el NAMRU 6. Este proyecto fue financiado por Fogarty y, entre otras cosas, generó diferentes herramientas para tratar de concientizar a la población sobre la conducta responsable en investigación. Ya no desde un punto de vista punitivo a los alegatos de mala conducta, sino con una visión un poquito más proactiva donde decíamos vamos a buscar la conducta responsable en investigación y cómo tenemos que entrenar a las personas para que mantengan una conducta responsable dentro de su actividad de investigación. De esta forma se realizó este curso CRI, que lo pueden encontrar en la página web. Y también hay que resaltar la labor de este equipo de investigación que ayudó a la universidad a la revisión de las normativas sobre alegatos de mala conducta científica. En realidad se termina después transformando en lo que hoy es la Oficina de Conducta Responsable en Investigación, donde el objetivo, más allá de actuar sobre los alegatos de mala conducta, era promover los conceptos de conducta responsable e integridad científica, promover actividades entre los investigadores, generar los entrenamientos, tener un registro de esos entrenamientos y prevenir la mala conducta científica. Dentro de esta revisión, esta nueva oficina de conducta responsable de investigación pasa a ser parte directa del Vicerrectorado de Investigación, ya que antes la oficina para mala conducta científica estaba dentro de la Dirección de Investigación. Esta nueva oficina desde el año 2015 pasa a ser un reporte directo del Vicerrectorado para darle la importancia
que ameritaba ese tema. Esto fue en el 2015. Y acuérdense además que en el 2014 salió la nueva ley universitaria que empieza a dar ciertas funciones a la SUNEDU, y la SUNEDU crea el RENATI, que después va a tener una función, una función importante. ¿Por qué? Porque, como les decía, al principio nosotros teníamos, hacíamos las evaluaciones y todo se quedaba dentro de la universidad. No había un sistema donde uno pudiese reportar los hallazgos o los casos que uno haya encontrado. La nueva ley universitaria abrió este abanico, generó un sistema entre la SUNEDU, RENATI y CONCITEC, que te ha permitido transparentar todas estas actividades. Y eso es algo que también es importante señalar, porque eso ha sido algo que ha promovido que dentro de la institución se hable mucho más de conducta responsable en investigación. Entonces, luego de haber hecho la revisión de la reglamentación y el cambio de la normativa, entre el 2015 y el 2016 empezaron a aparecer cada vez más alegatos o denuncias de plagio que fueron interpretadas como, que fueron catalogadas como errores de la interpretación y sobre todo por el uso de ciertas herramientas. Y acá es donde empieza digamos, el uso más difundido de Turnitin desde el ámbito de la investigación. Inicialmente, el software de Turnitin se adquirió en la universidad como una herramienta para que la revista médica herediana y las otras revistas de la universidad pudieran hacer una revisión y detectar plagios entre los artículos que iban a ser publicados en las revistas. Entonces, el software fue adquirido por la institución más como definitivamente como una herramienta para detectar plagios, para prevenir reclamos en las revistas científicas de la universidad. Sin embargo, este mismo software fue utilizado por el área académica para investigación, tanto en los proyectos de investigación como en las tesis, y empezaron a aparecer estos altos índices de similitud que correspondían a la interpretación que uno podría dar a ese mismo resultado del Turnitin o a las capacidades que se habían usado para la correcta enseñanza de la escritura científica. Entonces, como había ahí un vacío de poder utilizar esta herramienta, no como una herramienta para detección de plagio, sino como una herramienta para poder mejorar la enseñanza en escritura científica, se empezaron a hacer una serie de capacitaciones que se desarrollaron en la universidad gracias a la colaboración de Turnitin. Tuvimos 2 capacitaciones, ahí podemos ver en lo que era el aula virtual, está el doctor Guayanay, el doctor Castillo, está Silvia, ahí hay representantes. En estas capacitaciones tuvimos mucha participación de la Facultad de Estomatología, de la Escuela de Posgrado, del Instituto de Medicina Tropical y de la Facultad de Medicina y la Escuela de Tecnología Médica. En estas capacitaciones la idea era poder utilizar el Turnitin como una herramienta para poder enseñar mejor la escritura científica. Entonces, como siempre en la universidad, se realizaron algunas
intentos para sistematizar el trabajo con el Turnitin. En este reporte de José Luis Rojas, que no sé si es que ese es un reporte interno, entiendo que estaba trabajando para publicarlo, pero no lo he encontrado. Eh, eh, en la Facultad de Medicina y en la Escuela de Tecnología Médica hacen una evaluación de cómo debería ser el uso del Turnitin, y para esto corren el Turnitin en eh, más de 50 proyectos, y hablo proyectos de investigación. En este caso no eran las tesis, solamente eran los proyectos, porque esto era una iniciativa básicamente que quería tratar de identificar los errores desde el inicio del proceso de investigación al escribir el protocolo o el proyecto de investigación. Y lo que hace es, empiezan a pasan los proyectos de investigación quitándole las referencias o quitándoles los materiales y los métodos, quitándoles los anexos o agregándoles de diferentes escenarios donde un mismo protocolo era editado para ver si es que incluyendo una u otra parte dentro del proyecto podía variar mucho este índice de similitud. Y encuentran que sí, digamos que hay algunas partes del protocolo que son identificadas como similitudes que por lo general están incluidos dentro de las referencias o en los anexos donde se explican por lo general procedimientos estandarizados que son generales para todos los proyectos. Entonces eso los identifica como que son similitudes y los reporta como que son similitudes o que hay algo, o aumenta mucho el índice de plagio. Además, se identificó que el usar constantemente el Turnitin, porque el Turnitin se empezó a utilizar en diferentes etapas, desde el proyecto de investigación hasta la tesis finalizada, se identificó que en algunos casos se subía el documento del proyecto de investigación y que el proyecto se almacenaba en la memoria del Turnitin. Y cuando uno pasaba nuevamente la tesis finalizada, lo identificaba como un plagio interno dentro de la universidad, cuando en realidad era que el estudiante había usado parte sobre todo de la revisión bibliográfica del proyecto para escribir su tesis final, y no era que había habido un plagio, sino que era que se había comparado con el proyecto que claramente tenía que tener alguna relación con el reporte final. Entonces había que configurar los espacios de Turnitin para que no identifique los proyectos, o los proyectos no se suban a la base de datos de Turnitin para que no puedan ser reconocidos como plagio. Y esto no ocurrió solamente en nuestra universidad. Esta evaluación se hizo en varias universidades, donde cada universidad le empezó a poner un valor mínimo de similitud en el uso del Turnitin para diferentes investigaciones. Iban desde el 25%, o eran 8% para pregrado y 6% para posgrado, pero en realidad la mayoría de las universidades empezaron a analizar internamente cuál debería ser la proporción de similitud que debería tener en los trabajos académicos que se prepararan. La universidad, la primera que sacó una regulación sobre esto fue la Facultad de Medicina, que determinó que el índice de similitud debería ser menor del 30%, y como siempre puso una regulación
clara y estricta de cómo debería manejarse estos casos de similitud, donde empieza no solamente a tratarse no solamente como un número de similitud que debería ser evaluado como un indicador, sino que debe ser utilizado por el asesor para que el artículo o el manuscrito vuelva a ser redactado. ¿Qué pasó luego? En el 2017 se empezaron a trabajar las unidades integradas de investigación y las unidades integradas de investigación empezaron a tener una labor de unificación de procesos. Y a pesar de que hasta la actualidad cada facultad o en algunos casos cada unidades integradas pueden tener diferentes regulaciones, todas empezaron a trabajar un mismo proceso para la presentación o la evaluación de los los proyectos de tesis y las tesis para evaluar plagio o similitud. El otro punto importante es que acá olvidé de mencionar, es que rápidamente desde la Facultad de Medicina se pudo identificar que el manejo del uso del Turnitin debería ser orientado desde las oficinas de investigación o desde el asesor, porque cuando se le daba mucha mayor libertad al estudiante para que ellos pasen el Turnitin varias veces, buscando la memoria de todas las veces que los estudiantes iban pasando su proyecto para revisión, vimos que algunos estudiantes pasaban 4, 5 o 10 veces su proyecto, y era que básicamente los estudiantes podían de alguna manera cambiar algunos parámetros dentro de su manuscrito para conseguir este resultado menor del 30%. Luego de alguna discusión en el comité técnico del vicerrectorado, pudimos consensuar que no era la intención de la universidad tener un valor mínimo del 30%, del 20%, sino que era una intención de la universidad utilizar esta herramienta para enseñar a los alumnos y que puedan identificar en qué momento o en qué circunstancias durante su aprendizaje de escribir reportes científicos habían estado fallando y habían generado estas similitudes y no habían utilizado tal vez sus propias palabras. Entonces, durante estos primeros años lo que hubo es un aprendizaje donde el equipo de Turnitin nos acompañó para que los estudiantes, para que los profesores puedan aprender a usar el sistema. Luego se dieron las regulaciones, las primeras directivas para que todas las facultades usen el Turnitin. Inicialmente fue para los responsables fueron los estudiantes, pero luego se pasó esta responsabilidad hacia los asesores o las oficinas de investigación para que puedan utilizar esta herramienta como una forma de una enseñanza efectiva en la escritura científica. Pasó el tiempo y en el 2017, habiendo ya aprendido de toda esta experiencia, se trató desde el vicerrectorado de investigación darle mayor importancia al aspecto formativo y se pidió a todas las facultades y a todas las carreras que se incluyera dentro de sus programas en las currículas de pregrado el curso de conducta responsable de investigación, que ya les había dicho que era muy importante, el proyecto KIPU que les mencioné al principio,
y que se incluya dentro de la currícula la formación o tocar este tema para que los estudiantes no se enfrenten o sean formados con los valores necesarios para hacer investigación científica. Esto fue en 2017, se dio plazo durante todo el año para hacer los cambios curriculares que fueran necesarios, y poco a poco, progresivamente, todas las carreras fueron incorporando temas de integridad científica en su formación para tratar de prevenir y formar mejor, de manera más integral a los científicos en la universidad. Y de ahí, habiendo dado esa prioridad y ese cambio, y que quiero acá resaltar, ¿no? Desde el año 2002 hasta el 2017, después de 15 años, nos tomó a la universidad entender que no era un asunto punitivo de manejo de mala conducta científica o alegaciones de mala conducta científica, sino que tendríamos que cambiar al concepto de conducta responsable de investigación y cómo fomentarla y cómo enseñar a nuestros estudiantes que esta era la manera adecuada de hacer investigación. Con Roxana Lescano luego participamos de estos consorcios donde empezamos a conversar sobre cuáles eran las mejores formas o crear herramientas para tratar de regular o enseñar mejor la buena conducta científica. Fue muy interesante esas discusiones que terminaron en algunas publicaciones, pero que nos ayudaron a nosotros a poder identificar otras áreas dentro de la conducta científica diferentes al plagio, que deberíamos darle importancia y empezar a enseñar o modular a los estudiantes cómo enfrentarse ante esas situaciones. Yo acá quiero resaltar un poco que acá Turnitin hace un documento del espectro del plagio basado en un estudio que hacen en Estados Unidos de los casos comunes de plagio. Identifican 10 tipos de plagio que deberían ser identificados por los educadores. Y claro, si uno ve que alguien ha copiado y pegado un párrafo, uno puede identificar rápidamente que no ha habido ni siquiera una intención de sentarse a escribir ese párrafo, simplemente lo ha copiado de un lado, y eso tiene una intención diferente. Así uno ve que en algunos momentos, y tienen que revisar el documento para ver cuáles son los tipos de plagios que hay, porque, por ejemplo, ponen una oración y que es totalmente copiada, luego otra oración que es escrita por el autor, y otra oración que es copiada de otro texto, y otra oración, pero que de alguna forma se ve que el estudiante ha estado tratando de construir una idea usando varias ideas de las diferentes referencias que está utilizando. En algunos casos no las referencia, pero poder utilizar estas formas de plagio para poder tratar de identificar la intención que ha tenido el estudiante al momento de escribir el documento. Y acá, como conclusión, yo quisiera decirles que en este proceso de implementación del Turnitin en la universidad hemos podido cambiar un poco nuestra cultura institucional, donde se le dio prioridad a la necesidad de capacitar a los alumnos y profesores en la correcta escritura científica.
es importante que se evalúe la intención y el desarrollo y se desarrollen respuestas educativas apropiadas a las fallas que uno puede encontrar durante el proceso de aprendizaje, pero que estas propuestas educativas o estas respuestas educativas tienen que estar dentro del acompañamiento y la asesoría que necesitan los estudiantes durante el momento del aprendizaje. Y finalmente, es un comentario, el Turnitin tiene una serie de capacidades mayores a las que realmente estamos utilizando. Te permite hacer rúbricas, hacer seguimiento, poner deadlines, hacer evaluaciones, permite al asesor asignar tareas a diferentes personas si es que hay más de una persona trabajando en un documento, y poner deadlines que te ayuden a tener una respuesta y a no perder el seguimiento. Lo que ocurre es que a veces uno hace los comentarios, se los entrega a los estudiantes, acuerdan hacerlo a tener una versión revisada en 3 semanas y pasan 5 o 6 y ni el asesor ni los estudiantes se acuerdan, y eso demora mucho en el proceso de escritura de documentos científicos. El Turnitin te permite hacer todo eso, pero todavía no lo hemos podido utilizar de esa manera ni integrarlo mucho más en las actividades académicas rutinarias. Sin embargo, sí nos permitió el uso del Turnitin reflexionar sobre cómo debemos afrontar la detección de similitudes y darle la prioridad a la formación en la conducta responsable de investigación. Eso es todo lo que yo tengo para presentarles ahora.